¿Y si los recuerdos pudieran regresar, en alguien más? Un niño huérfano comenzó a dibujar lugares que nunca había visto y a susurrar nombres que nadie reconocía. Sin saberlo, le dio a una madre en duelo una última oportunidad de entender, y reveló un secreto enterrado durante 15 años. Durante la mayor parte de sus 11 años, Tiago Ramírez había sido invisible. Un niño callado, de mirada enorme, rizos desordenados y una voz que apenas se oía, pasaba por el sistema de acogida como una sombra, sin hablar a menos que le hablaran, sin jugar con los otros niños, sin causar problemas. Para el personal del Centro Nueva Esperanza, era solo otro expediente más, sin familiares conocidos, con demasiados espacios en blanco en su historia. Todo cambió el día en que tomó un crayón, algo que jamás había hecho antes. Esa mañana, sin decir nada, se sentó solo en una esquina, tomó un crayón rojo de la caja y empezó a dibujar con una concentración inquietante. Como si sus manos supieran algo que su mente aún no comprendía. Dibujó una casa amarilla, de 2 pisos, con techo inclinado y enredaderas subiendo por un costado. La dibujaba una y otra vez, con obsesión. Luego apareció un columpio rojo colgando de un roble, una bicicleta azul con una rueda doblada, un perro marrón y blanco llamado Bruno, siempre en movimiento, con la cola levantada, y luego, las personas, una mujer de cabello largo y castaño, con ojos cansados, y un niño que se parecía exactamente a Tiago, pero sonriendo. Señorita Lidia, una de las cuidadoras, encontró los dibujos inquietantes. No solo por el nivel de detalle, sino porque Tiago nunca había mostrado interés en dibujar. Y mucho menos en lugares que jamás había visitado. Cuando le preguntaban, él solo decía, no sé, solo los veo. Por las noches, las cosas se volvieron aún más extrañas. Tiago empezó a hablar dormido, susurraba nombres que nadie conocía, Isabel, Lucas, calle Nogal. A veces reía, a veces lloraba. Una noche entera repitió, corre, vuelve. Señorita Lidia comenzó a grabar los audios y fotografiar los dibujos. No por miedo, sino por cuidado. Publicó algunas imágenes en internet, preguntando si alguien reconocía los lugares. No esperaba que pasara nada, pero pasó. Las imágenes se hicieron virales. Para la mayoría, era solo otra historia extraña, pero en un pequeño pueblo, a 100 millas de distancia, una mujer se quedó paralizada al verlas. Su nombre era Isabel Herrera, y esa casa amarilla era la suya, no solo el color. Era el barandal torcido del porche, la grieta en la ventana del segundo piso. Era su casa, habían pasado 15 años. Pero jamás la había olvidado. Isabel ya no creía en milagros. No desde el incendio. No desde la noche en que su mundo se redujo a cenizas. Perdió a su único hijo, Lucas, en ese fuego. El informe dijo que fue un accidente, tal vez un cable, quizás una vela. Lucas debía estar en una pijamada con un amigo, pero nunca se quedó. Volvió a casa. Nadie supo por qué. Cuando los bomberos entraron, lo encontraron junto a las escaleras, a solo unos pasos de la salida. Pero hubo cosas que Isabel nunca entendió. ¿Por qué había regresado? ¿Porque el perro también estaba encerrado? Porque sentía que algo se había quedado sin decir. Esa tarde, durante una pausa en el trabajo, Isabel vio los dibujos. El columpio torcido. La bicicleta azul. Bruno. Y luego, un video. Un niño susurrando su nombre. Isabel, no sabía cómo, pero ya estaba manejando rumbo al hogar infantil. Su corazón latía con una fuerza que no sentía desde hacía años. Cuando llegó, pidió ver al niño. Señorita Lidia la condujo a la sala. Y allí estaba Tiago, dibujando. Un árbol. Isabel entró, apenas respiraba. Tiago la vio, soltó el crayón, se levantó, y dijo una sola palabra. Mamá, corrió hacia ella y se aferró a su cuerpo con fuerza. Isabel no reaccionó con lógica. Su cuerpo actuó primero. Y por un instante, ese abrazo se sintió real. Isabel no sabía si estaba viendo un fantasma o viviendo un milagro. Tal vez era el duelo, la necesidad, el vacío que llevaba dentro. Pero la mirada de ese niño, firme, directa, como si la reconociera, rompió algo dentro de ella. 2 días después, solicitó la custodia temporal de Tiago.
no para reemplazar a Lucas, no para revivir el pasado, sino porque había algo en ella que simplemente no podía alejarse. No lo llevó a su nueva casa con Federico, lo llevó a la antigua, esa casa que había habitado durante 15 años, la que ahora, después de múltiples dueños fallidos y años en abandono, estaba nuevamente a su nombre. Tiago no preguntó dónde estaban, se quedó de pie en el porche, mirando el techo, como si recordara cómo ardía. Entró en silencio, tocó la baranda de la escalera y señaló un pequeño golpe en la madera. Lucas se tropezó aquí, dijo con dulzura. En el pasillo, se detuvo junto al viejo armario. Las toallas eran azules, lo eran. Celeste cielo. Porque Lucas decía que se sentían más suaves. Más tarde, Tiago se metió solo al cuarto principal. Isabel lo encontró agachado, escondido detrás del mueble. Este era mi escondite, le dijo. Cuando papá se enojaba, Isabel sintió que se le partía el alma. Lucas se había escondido ahí una vez. Solo una noche de la que nunca volvió a hablar, pero no terminó ahí. Tiago empezó a recordar cosas que nadie podía saber. Cantaba el arrullo que ella había inventado para Lucas. Encontró el piso suelto donde se escondían las tarjetas de béisbol. Recordó el swing del patio trasero, el golpe exacto en la cerca, pero la paz no duró. Las pesadillas regresaron. Las palabras dormido, más intensas. Los dibujos, más oscuros. En uno apareció un hombre con una lata de gasolina. En otro, el fuego comenzando en la esquina de su habitación. No quería hacerle daño, susurró Tiago una noche. Solo quería asustarla. Después, dijo algo más. Hay un sótano, detrás del cobertizo. Lo olvidaste. No hay ningún sótano, respondió Isabel. Pero Tiago solo la miró. Huele a gasolina. Esa noche, Isabel buscó los planos antiguos de la casa. Nunca los había visto con tanto detalle, pero ahí estaban, acceso a espacio auxiliar bajo la estructura. Parte trasera, temblando, salió al patio trasero al amanecer. El cobertizo estaba viejo, inclinado, olvidado, pero seguía ahí, y parecía esperar. Dentro, el aire era pesado, cargado de polvo y olor a moho, y algo más. Gasolina. En la esquina, una línea en el piso. Un hueco. Volvió con guantes, una palanca y un nudo en el estómago. Quitó las tablas. Y debajo encontró una compuerta. La abrió. El espacio era estrecho, húmedo. Apenas podía ponerse de pie. Con una linterna, escaneó las paredes hasta ver algo en una esquina. Una lata de gasolina derretida. Y junto a ella, una caja metálica oxidada. La sacó. Dentro había páginas quemadas, bordes ennegrecidos, pero no del todo destruidas. La primera decía con letra temblorosa: Bruno ladró anoche cuando papá fue al cobertizo. Llevaba una lata roja, en otra, un dibujo de la casa del árbol, hecho con cuidado, y abajo, una nota: escuché a papá decir por teléfono, ella va a salir de la casa. Será rápido. No le hará daño de verdad. Otra entrada. Creo que va a hacer algo. No sé qué. Tengo miedo. Isabel sintió que se le helaba la sangre. Mauricio. Su ex esposo. Frío. Distante. Egoísta. Pero jamás imaginó esto. Sin embargo, esas páginas no eran rumores. Eran la voz de Lucas. Su advertencia. Esa noche no durmió. Leyó y releyó cada página. Quiso creer que lo había malinterpretado, que Lucas se había equivocado, pero no, la letra, las frases, todo era inconfundible. A la mañana siguiente, fue a ver a Antonio Méndez, un reportero retirado, uno de los pocos que había seguido haciendo preguntas sobre el incendio. Cuando le mostró la caja, él no dudó, solo dijo: esto cambia todo. Antonio investigó. Encontró que Mauricio había solicitado un aumento de la póliza del seguro 9 días antes del incendio. Un empleado recordó vagamente haberle vendido queroseno y fósforos, y luego apareció el audio, una vieja grabación, archivada, la voz de Mauricio, tranquila, diciendo: ella va a dejar al niño. Tendré una ventana libre. Solo necesito un poco de daño, lo justo para cubrir la deuda. Nada permanente. Pero si fue permanente, Lucas murió. Mauricio fue arrestado sin oponer resistencia, confesó. Dijo que no sabía que Lucas había vuelto a casa, que solo quería asustar a Isabel, pero la casa no estaba vacía, y Lucas se quemó. Isabel no fue al juicio, no lo necesitaba. En la vieja casa, todo cambió.
Tiago dejó de tener pesadillas, los dibujos oscuros desaparecieron, aún hablaba dormido, pero con dulzura, comía más. ¿Sonreía? Reía. No fue una sanación instantánea, pero fue real. Una mañana, Isabel lo encontró en el porche, dibujando. Sin hablar, le entregó una hoja, ella la miró, y el tiempo se detuvo. Un árbol alto, lleno de luz. Bajo él, una mujer mayor, leyendo un libro, con el cabello plateado, y una sonrisa serena. Detrás de ella, un niño, no un fantasma. No un recuerdo, un niño real, feliz, con la mano sobre su hombro. Era Lucas, y bajo el dibujo, escritas con lápiz: me encontraste. Isabel cerró los ojos y respiró. El dolor seguía ahí, pero ya no la devoraba. A su lado, Tiago dejaba que el viento despeinara sus rizos. No era su hijo, o tal vez sí, no para reemplazarlo, sino para ayudarla a sanar. En ese instante, Isabel sintió que la vida, con todos sus misterios, le había tendido un puente que jamás imaginó cruzar. Tal vez era reencarnación. Tal vez un milagro. O quizá, simplemente, la forma en que el universo se encarga de devolvernos lo que nos arrebata, cuando ya creemos que es imposible. No podía explicarlo con ciencia ni con lógica, pero sí con el alma. El amor verdadero siempre encuentra la manera de volver, aunque cambie de rostro, de tiempo o de historia. Y ahora entendía que lo que parecía una pérdida eterna, era en realidad una segunda oportunidad disfrazada. ¿Era Lucas, de nuevo en otra forma? ¿O fue un milagro del alma? ¿Una señal de Dios? Solo el corazón puede responder. ¿Qué crees tú? ¿Reencarnación? ¿Sanación divina? ¿O simplemente, amor manifestado en su forma más misteriosa? Déjalo en los comentarios. Y gracias por ver esta historia. Nos vemos en la próxima. Si te ha gustado esta historia, suscríbete a Historias de No Creer, donde seguimos compartiendo relatos que nos hacen reflexionar, y sobre todo, creer que todo es posible. No te pierdas el próximo capítulo.